Hola, buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con bases de datos, específicamente en la creación de tablas. Como vimos en el video anterior, las tablas son el objeto principal dentro de una base de datos. Y para poder crear una base de datos vamos a acceder a la barra de tareas, al icono de inicio y vamos a localizar el icono de Microsoft Access. Le vamos a dar clic y vamos a abrir el programa. A la hora de que abrimos el programa, vamos a visualizar esta interfaz, en donde podemos visualizar las diferentes bases de datos que hemos trabajado con anticipación, la posibilidad de crear una base de datos en blanco, partiendo desde cero, y las diferentes plantillas que Microsoft Access predefinió para que el usuario ya solamente llene con información. Le vamos a dar clic a una base de datos en blanco. A la hora de darle clic a la base de datos en blanco, se nos abre el cuadro de diálogo Bases de datos del escritorio en blanco, en donde vamos a darle un nombre a nuestra base de datos. Como podemos visualizar, Access ya predefinió un nombre para esta base de datos. Podemos dejarlo así o podemos personalizar nuestra base de datos asignándole un nombre especial, como por ejemplo, Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. En la parte de abajo podemos visualizar la ruta de almacenamiento de la información. Si nosotros quisiésemos cambiar esta ruta, vamos a darle clic a la carpeta, lo cual abrirá un cuadro de diálogo en donde podemos modificar el sitio de almacenamiento. Yo voy a establecer que esta base de datos se almacene en el escritorio en la carpeta Bases de datos. Le voy a dar a aceptar. Y así cambiamos la ruta de almacenamiento. Ahora le vamos a dar crear. Y está ya creada la primera base de datos establecida como Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. A esta base de datos démonos cuenta que Microsoft Access ya le ha insertado una tabla. Esta tabla número 1 se abre por defecto a la hora de que nosotros abrimos una base de datos y cuenta ya con un campo que es el ID o identificador con el tipo de dato autoenumeración. Podemos visualizar la tabla desde la vista hoja de datos o podemos visualizarla a partir del icono ver de la categoría vistas, la vista diseño. Cuando nosotros cambiemos de vistas, es importante que la base de datos se asegure de ir guardando la información. Entonces, la primera vez que cambiamos de vista, siempre nos va a poder pedir que le establezcamos un nombre. Le vamos a cambiar el nombre tabla 1 por alumnos. Y le vamos a dar a aceptar para que podamos visualizar la vista diseño de una tabla. Vamos a diseñar a partir de la vista diseño o a partir de la vista hoja de datos. Ustedes como estudiantes van a elegir la vista que más fácil les sea para poder trabajar. Si quisiéramos nosotros crear una nueva tabla, nos vamos a ir a la pestaña crear. Vamos a localizar el grupo o categoría tablas y dentro de tablas vamos a encontrar la vista hoja de datos, que es la que tenemos abierta a continuación, que dentro de la vista hoja de datos es importante que sepamos que así como podemos introducir los diferentes campos que nuestra base de datos o nuestra tabla contendrá, posteriormente también podríamos utilizarla para ingresar los registros. También tenemos la vista diseño, que es la que se muestra a continuación, que dentro de la vista diseño solamente podemos diseñar los diferentes campos que van a tener nuestra tabla, estableciendo qué tipo de dato va a contener, estableciendo una descripción, la cual es opcional, y cada
información o tipo de datos va a contener propiedades del campo dentro de la pestaña general o búsqueda. Esto lo veremos posteriormente. También encontramos dentro de la pestaña crear las listas SharePoint, que las listas SharePoint nos permiten crear objetos compatibles con el sitio SharePoint para que posteriormente podamos compartir los datos almacenados en esta lista con otras personas que tienen acceso al mismo sitio. Entonces vamos a ir trabajando dentro del diseño. Vamos a iniciar a diseñar nuestra base de datos. Vamos a partir desde la tabla alumnos y vamos a trabajar un poco el diseño en cuanto a la vista hoja de datos para que ustedes vayan visualizando cómo se utiliza. En este video no vamos a ahondar tanto dentro de los tipos de datos, pero vamos a ir viendo cómo se diseña. Lo primero que hago dentro de una vista hoja de datos es elegir el tipo de dato y después asignarle un nombre al campo. Paso hacia el otro campo con la tecla tabulador o con un clic. Elijo de nuevo el tipo de dato que va a contener este campo y le asigno el nombre a dicho campo. Paso con tecla tabulador o con un clic a la siguiente columna, asigno el tipo de dato y le doy nombre a mi columna. Así es de que este es el manejo del diseño en cuanto a la vista hoja de datos. Puedo visualizar los tipos de datos desde acá o también desde la pestaña Campos, en donde sí puedo visualizar más formatos de tipos de datos, ya sea tipos de datos básicos, de número, de fecha y hora, si diagonal no, inicio rápido y cada uno con su diferente información que puede almacenar dentro del campo. Si yo siento que es un poquito difícil diseñar dentro de la vista hoja de datos, puedo pasarme a la vista diseño. Recordemos que cada que cambiamos puede que nos pida ir almacenando información y dentro de la vista diseño, esta va a ser la interfaz. Acá ya no vamos a ir diseñando de columna en columna, sino de fila en fila. Y aquí sí podemos escribir primero el nombre del campo, posteriormente elegir un tipo de dato y establecer una descripción, la cual va a ser opcional. Por ejemplo, acá me quedé en la fecha de nacimiento, quiero saber el idioma materno de mis estudiantes, le asigno el nombre, en este caso a la fila, establezco el tipo de dato y como esta vez elegí un asistente para búsquedas, voy a establecer los valores que quiero visualizar en esa columna. Posteriormente elegiremos el número de teléfono. Vamos a elegir el tipo de dato número, porque dentro de un número de teléfono solo vamos a contener información numérica. Elegimos el tipo de dato dirección y elegimos el tipo de dato texto, el cual nos va a permitir almacenar dentro de este campo información o caracteres textuales y numéricos. Elegimos la siguiente columna, que sería población.
Y dentro de población vamos a elegir el texto corto. Vamos a establecer el sexo del estudiante, el grado, y también vamos a establecer la bolsa de estudio para saber si el estudiante cuenta con una bolsa de estudio. Vamos a dejar este registro. Posteriormente nos vamos a localizar dentro de la vista hoja de datos para que vayamos viendo cómo quedó nuestro diseño de la base de datos. Nos pide guardar la información y le vamos a dar que sí. Es así como vamos ya creando la información que va a contener el almacén de información, que en este caso es la tabla de alumnos, y es así como quedó. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Cualquier duda, escríbanme, ustedes tienen mi contacto y voy a estar resolviendo las dudas que a cada estudiante vaya surgiendo. Nos miramos en un próximo video. Hasta pronto.